Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 4 de noviembre, celebramos, queridos amigos, la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo. Y por interés, la llane mandó a mí, a mí, porque San Carlos Borromeo, un gran obispo de Milán y sobre todo el que reorganizó toda la formación de lo que hoy nosotros le llamamos los seminarios. Seminario para que puedan formarse los futuros sacerdotes, los que estarán al frente de la comunidad, los líderes. Escuchamos la palabra del Señor desde el libro que escribe Pablo, la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 1 al 4. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad. Que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás, queridos amigos. Y por ahí tenéis las de Avejina Peña de Llana, lleva a través de San Pablo, que le escribe a los cristianos de Filipos. Y la centralidad, que cada uno no solamente busque su propio interés, sino también el de los demás. Aunque las ideas lleva. Da la que con facilidad ñandeña mañana el interés de los demás, sino que ya es que formal vaya bañando ya aprovechata peñando la pizza cuerare. Upeare con anga llebreta, ñañe pomoita peñando ya en donde ya te sube. Señor, verdaderamente ayúdame a ser servidor de los demás. Y termino con aquella frase que justamente en la pedagogía y en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes, San Juan Bosco siempre repetía: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.